cómo un equipo que históricamente no es considerado como uno de los equipos más grandes de Argentina, aún así se dio el lujo de ganar 3 títulos nacionales y una Copa Libertadores. Esta es la gran historia de Argentinos Juniors. Ya averiguo todo aquí en Punto Cero Argentina. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso volvemos con la esencia de Punto Cero. Y es que en un principio, en este canal de fútbol argentino, hablábamos sobre las historias de todos los equipos y se puede decir que el último video que hice de este estilo fue hace 2 meses atrás, en donde repasamos toda la vida de San Miguel. Pero ahora volvemos con las historias y qué mejor que hablar sobre Argentinos Juniors, un equipo muy carismático dentro del fútbol argentino y que, como lo dije anteriormente, a pesar de que no entra en la categoría de los 5 grandes de Argentina, aún así se las ha arreglado para ganar un par de títulos a nivel local y sorprender a todo el continente a nivel internacional. Así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este video y aprovecha de decirme en la caja de comentarios de qué otros equipos te gustaría que hable en este mismo canal. La historia de la Asociación Atlética Argentinos Juniors comenzó a principios del siglo XX, en donde un grupo de jóvenes del barrio de Villa Crespo, caracterizados por tener ideas socialistas e inspirados por los sucesos que dieron origen al 1 de mayo, que dio lugar al Día Universal del Trabajador, bautizaron a su equipo barrial de fútbol como los Mártires de Chicago. Y ya en 1904, cuando este club disputaba un partido contra otro equipo de barrio, nace la idea de fundar un club en conjunto, en donde se recuerda que dicho partido se jugaría un 14 de agosto y ganaría el Mártires de Chicago por 3-1 contra el Sol de la Victoria. Y claro, al día siguiente, justamente ambos clubes fundan este nuevo equipo, que en un primer momento se llamaba como Asociación Atlética Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo, pero como el nombre era extremadamente largo, decidieron acortarlo al nombre que todos conocemos actualmente. Y bueno, inmediatamente después de su fundación, el club adoptó los colores rojo y blanco, con predominancia del primero, en homenaje a la elección del doctor Alfredo Palacios como diputado nacional por el Partido Socialista, en donde se dejó de lado los colores verde y blanco que identificaban al antecesor equipo de Mártires de Chicago. Pero, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, la intención del equipo, por aquellos años, era afiliarse a la Asociación de la Liga de Fútbol Argentino, que era la más prestigiosa de aquel entonces, pero literalmente habían sido rechazados en 2 ocasiones, y ante esto, en 1905, optan por afiliarse a la Liga Central de Fútbol, que era una liga menor que agrupaba clubes de barrio y empresas comerciales, en donde se cuenta que en su primer partido en dicha competencia, el equipo perdería por 12-1 ante el Club de la Prensa, pero extrañamente, y a pesar de esta goleada, a final de año, el equipo saldré campeón, algo simplemente sorprendente y que de cierta forma refleja lo que es capaz de hacer Argentinos Juniors. El tiempo pasaría y ya para la década de 1910 el equipo consiguió ser incluido en la Asociación de Fútbol Argentino y comenzó jugando en la llamada División Intermedia, en donde su primera gran temporada la viviría en 1921, puesto que tras quedar quinto en aquel torneo, Argentinos Juniors tendría la histórica posibilidad de ascender a Primera División y, por si esto fuera poco, 4 años después de aquel hecho se establece su localía en el barrio de La Paternal, en donde construye un moderno estadio para aquella época, con una capacidad para 10.000 espectadores, en donde sin lugar a dudas que la cancha traería buena suerte, ya que en 1926 el equipo pelearía en la parte alta de la tabla e incluso terminaría en el segundo lugar, en donde se cuenta que la principal figura de este plantel era Luis Vaccaro, y debido a esos avances, tanto en infraestructura como a nivel deportivo, el patrón societario del equipo aumentaba constantemente, ya que en aquel momento Argentinos Juniors era uno de los pocos clubes en el país que superaba los 1000 socios, algo simplemente sorprendente. Y claro, el equipo, al ser uno de los clubes con mejores condiciones dentro del amateurismo, condujo a que en 1931 sea uno de los principales impulsores para la creación de la primera liga profesional del país, en donde, si les soy sincero, este cambio tan repentino fue muy duro para el equipo económicamente hablando, puesto que los salarios de los deportistas pasaron a ser cargas muy pesadas y además el equipo dentro de la cancha generalmente se encontraba en la parte baja de la tabla, y ante todas estas dificultades es que en el año 34 Argentinos Juniors debe fusionarse con el equipo de Atlanta para así poder seguir existiendo. Pero no les voy a mentir, ustedes saben que cuando las parejas se juntan por obligación la cosa no termina bien, y dicha unión entre Atlanta y Argentinos Juniors sería nefasta para ambos clubes, en donde perderían casi todos los partidos, y eso que la fusión duraría menos de 6 meses, y después de eso Atlanta será suspendido y se desafiliaría por cuestiones internas, mientras que Argentinos Juniors enfrentaba una realidad muy compleja, ya que con la unificación de las 2 ligas existentes y la creación de la actual AFA, ahora iniciaría un sistema de ascensos y descensos que comenzaría a regir en el año 37, es decir, ahora el equipo no podía simplemente terminar último y volver a intentar al año siguiente, ya que ahora sus malas campañas tendrían consecuencias, pero lamentablemente
probablemente justo en aquella temporada, Argentinos Juniors haría una campaña simplemente desastrosa y descendería por primera vez en su historia, en donde fuera de bromas estaría en la segunda división por casi 2 décadas consecutivas, algo simplemente insólito, aunque también hay que ser justos con el equipo y decir que Argentinos Juniors no estuvo en la B por tanto tiempo simplemente porque fueran malos, sino que todo lo contrario, puesto que en 1940 justamente el equipo sería campeón de la segunda división, pero la AFA no lo dejó ascender, debido a que según ellos, el club no contaba con una serie de requisitos para jugar en la máxima categoría, en donde como recompensa por haber sido campeón, se cuenta que la AFA solo le dio un pequeño incentivo económico, pero nada más. Sin embargo, esta situación no frenaría al equipo, ya que si algo caracteriza a Argentinos Juniors es que es un equipo que a pesar de las adversidades nunca se rinde, y en las siguientes temporadas el club constantemente peleaba la parte alta de la tabla, en donde incluso la temporada del año 48, Argentinos Juniors nuevamente estaba primero en el torneo de segunda división, pero debido a una huelga de futbolistas, el campeonato se suspende, y la AFA decide ascender por decreto a los equipos de Atlanta y Ferro, cuando en realidad, si fuera por mérito deportivos, le correspondía ascender a Argentinos Juniors, algo simplemente insólito. Pero bueno, después de tantas injusticias, finalmente en el año 55, el equipo logra el tan ansiado regreso a la primera división, en donde se cuenta que fue campeón y le sacó 5 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, y así es como los criollos, como es que se apodaba el equipo en aquella época, volvería al lugar que le corresponde. En su regreso en la máxima categoría, la verdad que Argentinos Juniors sería un equipo muy irregular, ya que a veces peleaba la parte alta de la tabla, pero si les soy sincero, generalmente el club estaba en el fondo del torneo, en donde afortunadamente para Argentinos, a finales de la década de los 50, los descensos fueron suspendidos, pero a pesar de sus irregularidades, el equipo empezaba a hacerse conocido en el mundo del fútbol, puesto que el club tenía una filosofía de juego muy bien marcada, que se basa en tener un fútbol vistoso y ofensivo, en donde prima jugar bien por sobre ganar, y además de eso, ya en aquella época su cantera brillaba por la producción constante de jugadores de excelente nivel, y es por esa razón que en aquel momento Argentinos Juniors se ganaría el apodo de Bichos Colorados por tratarse de un equipo humilde de la primera división y que se hace muy fuerte de local, puesto que siempre complicaba a los clubes más grandes del país, en donde este sobrenombre cobraría más fuerza en el año 60, en donde Argentinos Juniors pelearía el campeonato hasta el final, e incluso terminó en el segundo lugar, a solo 2 unidades del campeón que fue Independiente. Pero lo cierto es que después de aquella campaña, el equipo otra vez bajaría su nivel y continuaría simplemente en la mitad de tabla, más o menos por 15 largos años, y eso se debe a que el equipo constantemente era diezmado, debido a que los clubes más grandes fichaban jugadores de Argentinos Juniors, y el club nunca tuvo el tiempo de formar un gran plantel de jugadores que durara un par de años más, en donde necesitaba la renovación continua del equipo a través de las inferiores. Pero los tiempos irregulares del club no iban a ser eternos, y gracias a su filosofía deportiva, Argentinos Juniors pronto tendrá su momento de brillar, y es que por aquellos años el entrenador juvenil del equipo decide formar un plantel infantil para disputar los torneos Evita del año 73, y aquí el equipo lo llamaron como los Cebollitas, ya que se cuenta que en un primer momento el entrenador tenía temor de que su equipo no fuera tan bueno y que se vaya goleado, con lo cual le puso otro nombre para proteger el prestigio del club. Pero lejos de las inseguridades del entrenador, Cebollitas quizás sea el equipo infantil más famoso de toda Argentina, debido a que resultó ser una máquina de ganar, manteniendo una increíble racha de 136 partidos invictos y en numerosas ocasiones ganando por goleada, en donde además de ser famosos a nivel nacional, también se cuenta que el equipo fue mencionado por la prensa de Perú y Uruguay debido a las giras que hacían en aquellos países, lo cual era impensado para chicos de 2 o 13 años, en donde, como ustedes bien saben, el capitán del equipo era un zurdo proveniente de Villa Fiorito, en el partido de Loma de Zamora, quien era bajo de estatura, menudito y con pelo negro enrulado. Sí, señoras y señores, estamos hablando, obviamente, del gran Diego Armando Maradona, en donde esta leyenda del fútbol literalmente daría sus primeros pasos en el equipo de Cebollitas, en donde se cuenta que con este gran plantel que tenían, serían bicampeones de los Juegos Evita en los años 73 y 74, y también ganaría el torneo de AFA de la 9ª y la 8ª división. Es decir, puede que en aquel momento el plantel adulto Argentinos Juniors no estaba pasando por su mejor momento deportivo, pero sin duda alguna que el club, de la mano de un joven Diego Maradona, tenía un futuro muy esperanzador. Y bueno, hasta finales de los años 70, Argentinos Juniors hace mucho tiempo que no peleaba seriamente un título de liga, y de lo único que podía estar orgulloso era de su cantera, y en el año 76, justamente esa cantera le brindaría un privilegio único e inolvidable, ya que un martes 20 de octubre de aquel año, en un partido ante Talleres de Córdoba, haría su debut en primera división el crack de Cebollitas, a quien le faltaban 10 días para cumplir 16 años, siendo así el jugador más joven en debutar hasta aquel momento en la primera división. Y bueno, pese a su corta edad, Maradona rápidamente se ganaría
un puesto en el primer equipo, en donde se cuenta que sus primeros 2 goles los convertirían el 14 de noviembre ante el equipo de San Lorenzo de Mar del Plata, en donde se contaba que ya con esa edad Maradona tenía capacidad goleadora, una excelente técnica, mucha picardía para jugar, buena pegada en balones parados, mucha potencia, velocidad, visión de juego y sobre todo una enorme capacidad de desequilibrio. Y claro, con tremendo jugador en la cancha, ya para los años siguientes, Maradona se ganó no solo la titularidad, sino que además llevaba la 10 en la espalda, en donde hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, Argentinos Juniors empezó a salir de la parte baja de la tabla y se cuenta que en el Metropolitano del año 78 el equipo terminó en el 5º puesto, que puede parecer poco, pero literalmente será la mejor posición del club desde 1960, una completa locura la verdad. Y bueno, en aquel momento ya ninguno se quería perder un partido de Maradona e incluso el equipo debía ejercer su localía fuera de la paternal para así poder albergar a más público. Y es que en aquel periodo Maradona estableció un récord que aún no puede ser igualado debido a que se consagró como máximo goleador de la primera división argentina en 5 campeonatos consecutivos, en el Metropolitano 78, Metropolitano 79, Nacional 79, Metropolitano 80 y Nacional 80, en donde en este último campeonato alcanzaría los 100 goles en primera división. Y además justamente en aquel año, en concreto, en el torneo metropolitano, Argentinos Juniors lograría el 2º lugar del campeonato, al terminar a 9 puntos del campeón que fue River Plate. Pero lo cierto es que además de esta campaña, Argentinos Juniors no le sacaría el mayor provecho a Maradona en cuanto al logro deportivo se refiere, y es que pese a los triunfos y las goleadas memorables, las condiciones del equipo no eran las ideales, y prontamente diversos equipos quisieron fichar a Maradona, en donde se cuenta que los dirigentes del club, con el propósito de recaudar dinero para poder pagar el alto sueldo del jugador, decidieron realizar diversas giras por el interior del país, las cuales efectivamente lograban ser muy exitosas en términos económicos, pero dejaban a los jugadores con un impacto negativo sobre su físico, la cual se reflejada en los partidos oficiales, y es por esa razón que Argentinos Juniors no peleó con mayor frecuencia los torneos de primera división, pero finalmente en el año 81 Maradona sería fichado por Boca Juniors, en donde el Diego cerraría su brillante etapa en el equipo, en donde en poco más de 4 años jugaría 166 partidos y marcaría más de 100 goles, una completa locura la verdad. Y bueno, luego de la salida de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, obviamente el equipo lo iba a sentir, y la verdad es que la salida de Maradona le pegaría muy fuerte a Argentinos Juniors, ya que incluso el año siguiente de su partida, en el Metropolitano del año 82, el equipo estaría solo un punto de perder la categoría, pero el club no volvería a cometer los mismos errores del pasado, puesto que ya no quería ser simplemente un equipo irregular, y con una nueva comisión directiva, encabezada por el nuevo presidente, Domingo Pesone, se encaró un proyecto deportivo a largo plazo, para que el equipo fuera protagonista del fútbol argentino, y es aquí cuando comienza la época dorada del equipo, y es que en el Metropolitano del año 84, Argentinos Juniors lograría ser campeón por primera vez en su historia, tras superar por solo un punto a Ferrocarril Oeste, en donde se comenta que el equipo de la paternal ganó su título tal y como lo dicta su filosofía, es decir, con un fútbol vistoso y ofensivo, que se ganaría la simpatía de gran parte del público futbolero, y por si esto fuera poco, al semestre siguiente, y como campeón vigente del Metropolitano, en el torneo nacional del año 85, Argentinos Juniors se transformaría en bicampeón, ya que le ganaría la final de aquel torneo a Vélez por un marcador de 2-1, y se cuenta que justamente en ese campeonato hizo su aparición en el equipo titular otro jugador muy talentoso salido de la cantera del club, es decir, el gran Claudio Daniel Borgi, el cual en aquel momento jugaba con la 9 en la espalda, y que más adelante se convertiría en uno de los grandes ídolos de esta institución. Y claro, tras ganar aquellos títulos a nivel local, ahora Argentinos Juniors tenía la difícil misión de hacer historia en todo el continente, y la verdad que lo conseguiría, ya que en la Copa Libertadores del año 85, que literalmente sería su primera participación a nivel internacional, el equipo de forma extraordinaria sería campeón de aquel torneo, ya que tras superar a los clubes brasileños en la primera fase de grupos, en la segunda fase lograría vencer a los equipos de Blooming e Independiente, y llegaría a una histórica final continental ante el América de Cali, en donde luego de que cada equipo ganara en condición de local, en un partido de desempate jugado en Asunción, el bicho de la paternal ganaría por lanzamientos penales y se coronaría como campeón de América, algo simplemente impresionante. Pero atención todos, porque sus aventuras internacionales no terminarían aquí, y es que a finales del año 85 jugaría la Copa Intercontinental ante la Juventus, en uno de los mejores partidos en la historia de este torneo, ya que tras ir ganando 2 veces durante el partido, finalmente Argentinos Juniors empataría 2-2 ante el conjunto italiano, pero lamentablemente en lanzamientos penales, el bicho perdería por 4-2 y se caería en las puertas de ser el mejor equipo del mundo en aquel momento, pero al año siguiente al menos tendría su premio de consuelo, ya que en el año 86 le ganaría al Defense Force de Trinidad y Tobago en el marco de la Copa Interamericana por un marcador de 1-0. Pero bueno, después de aquella gran época dorada
dorada, lo cierto es que no podía durar para siempre, y en el mismo año 86 el equipo debería volver a comenzar, ya que serían grandes nombres, como por ejemplo el Vichy Borgi, quien se iría a jugar al Milan. Y a pesar de seguir siendo competitivo por un par de años más, la verdad es que el rendimiento del equipo obviamente no sería el mismo de antes, y nuevamente Argentinos Juniors empezaría a bajar posiciones, hasta que finalmente, en el torneo clausura del año 96, tras terminar último en la tabla de posiciones, el equipo descendería por segunda vez en su historia, luego de estar más de 4 décadas consecutivas en la máxima categoría, aunque hay que decir que literalmente la temporada siguiente, Argentinos Juniors consigue su regreso a la primera división tras ser el campeón de la B Nacional, pero a pesar de este regreso, el rendimiento del equipo ya no era el mismo de antes, puesto que el club volvería a primera simplemente para estar en la mitad de tabla, y para la temporada 2002, el bicho consumaría su tercer descenso, y en su nueva estadía en la segunda categoría, ahora el equipo estaría por 2 largas temporadas, en donde se cuenta que en 2004, tras terminar tercero en la tabla general de la B Nacional, Argentinos Juniors debía jugar un partido de promoción ante Talleres de Córdoba, y ahí el bicho ganaría por un global de 4-2 y volvería a la máxima categoría. Y bueno, lo cierto es que en este nuevo regreso a la primera división, la situación sería exactamente la misma para Argentinos Juniors, es decir, es un equipo muy irregular y que constantemente está luchando por mantener la categoría, en donde se puede decir que en el clausura 2009 el club terminaría en el último lugar de la tabla y solo no descendió debido a los promedios. Y claro, ante esta situación preocupante, se decide contratar como entrenador del club a Claudio Borgi, quien además de ser ídolo como jugador, también tiene un buen desempeño como entrenador, ya que un par de años atrás literalmente había sido tetracampeón con Colo-Colo en Chile, es decir, era una carta segura para Argentinos Juniors, y realmente lo demostraría dentro de la cancha, ya que en un pequeño oasis dentro del desierto, en el torneo clausura 2010, de forma sorprendente, Argentinos Juniors se coronaría como campeón nacional, tras superar por solo un punto de diferencia a Estudiantes de La Plata. Una completa locura, la verdad, pero como les dije anteriormente, esta campaña solo sería un oasis en medio del desierto, ya que como si hubiera sido por arte de magia, el club luego de eso seguiría exactamente igual o incluso peor, debido a que 4 años después de ser campeón, Argentinos Juniors descendería otra vez a la B Nacional, y a partir de este año es que comienza el periodo ascensor en el equipo, ya que consigue ascender a la temporada siguiente en la famosa liga de 30 equipos, pero literalmente en 2016 vuelve a descender por quinta vez en su historia, tras quedar en el puesto 29 de 30 equipos, algo simplemente insólito y que no es digno de la historia de un gran club como Argentinos Juniors. Pero a la temporada siguiente, el bicho demuestra que es demasiado bueno para estar en la B Nacional y vuelve a ascender de inmediato a la primera división, categoría en la que está hasta el día de hoy, en donde, como es de esperarse, también tiene una actualidad muy regular, puesto que de vez en cuando tiene buenas campañas y se clasifica a copas internacionales, como fue el caso en los años 2021 y 2023, pero en la mayoría de las ocasiones simplemente es un club de mitad de tabla para abajo, en donde esperemos que los siguientes años Argentinos Juniors pueda tener una nueva época dorada y que sorprenda nuevamente a todo el continente. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Y dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Sobre Argentina. ¡Nos vemos!